es importante entender cómo las leyes de su país afectarán la asociación, cómo las leyes del país sede de la asociación impactarán a esta y cómo impactarán también los sistemas comerciales y culturales en general de ese país sede. La respuesta a estas preguntas le dará a usted la información que necesite para decidir sobre la mejor forma de realizar su asociación. Las asociaciones formales son en sí relaciones contractuales. Existen varios formatos de contrato, pero todas ellas tienen características comunes. Todas son relaciones de negocios que involucran dos o más personas u organizaciones. Involucran a asociados que contribuyen con propiedades, conocimientos y otros activos en apoyo al nuevo objeto mercantil. Y los participantes comparten utilidades y pérdidas del negocio y participan en su control. Una asociación entre dos o más personas físicas o morales puede formalizarse a través de un contrato sin crear una nueva entidad legal. O las partes pueden también crear una nueva entidad legal en la que cada quien tiene una participación. Es más común esta última alternativa. En la mayoría de los países, la nueva entidad legal sirve para proteger los riesgos patrimoniales de todos los participantes. Pero es esencial conocer las alternativas de sociedades mercantiles que permite el país de interés, así como la reglamentación para su constitución y operación legal. Existen tres tipos de documentos básicos para formalizar toda una asociación. El primer tipo de documentos se suscriben antes de la negociación del convenio final de asociación. Estos incluyen acuerdos de confidencialidad para proteger información clave que los participantes comparten, así como acuerdos sobre fechas, socios y pasos a seguir. Una vez satisfechas las condiciones de los acuerdos preliminares y las partes están satisfechas con la relación que se está creando entre ellas, se negocia una carta de intención o memorando de entendimiento que estipula las condiciones que las partes deben cumplir antes de formalizar su asociación. Esta carta debe incluir términos generales e identificar objetivos realistas, así como cualquier condición pendiente que deba cumplirse por alguna de las partes, dejando muy claro que las partes no están obligadas hasta que éstas no se cumplan. Los objetivos incluyen el tipo de entidad que se va a crear, el objeto del negocio y dónde se comercializarán sus bienes o servicios. También deberá contener la definición del nivel de capitalización y de participación de cada una de las partes. Cualquier otro detalle de importancia debe incluirse e identificarse como punto de negociación que se requerirá para la firma del convenio de la asociación. Las partes pueden utilizar esta fase para obtener referencias uno del otro y para fortalecer su confianza para que puedan entrar en una relación con un buen entendimiento de lo que desean lograr. Los convenios de asociación en sí pueden consistir de varios documentos interrelacionados o simplemente un documento integral. La forma final depende del tipo de asociación seleccionada por las partes. El acta constitutiva de la sociedad mercantil creada para realizar los negocios deberá reflejar los elementos básicos del convenio de asociación. Pudiera incluirse por separado un convenio de compra de acciones para controlar las fechas y cantidades de acciones que las partes adquirirán. Un convenio de acciones podría también establecer las restricciones que la asociación establecerá a la nueva sociedad mercantil. El esquema más común es el de manejar un convenio integral de asociación como un documento maestro. Este enfoque reduce papeleo y evita confusión. Finalmente, habrá otro tipo de acuerdos que serán necesarios para la implementación del negocio. Estos generan documentos para transferir activos, para registrar patentes de tecnología o para aportar servicios requeridos por el negocio. Los temas que deben cuidarse durante las negociaciones de un convenio de asociación son muy diversos. Se deben especificar fechas precisas para ciertos eventos importantes. Particularmente se deben identificar 4 periodos. El primero es el periodo previo a la firma del convenio. Durante esta etapa, todos los asuntos organizacionales se atienden, incluyendo la constitución de la nueva sociedad, si es que se escoge ese camino.
Después de su firma, el convenio debe designar un periodo de prueba durante el cual el negocio se establezca y se evalúen las expectativas de las partes. De ser posible, es ventajoso para todas las partes diseñar esta parte con una cláusula de cancelación si el negocio, vía la asociación, no cumple con las metas iniciales esperadas. La tercera fase es durante la cual la asociación opera formalmente. La última fase es la de la disolución y liquidación al terminar su vida útil. La organización de la asociación debe primero atenderse estructurando el formato de la operación. Si se va a organizar una nueva sociedad mercantil, su acta constitutiva debe incluir el nombre o razón social, el domicilio de la oficina matriz y sucursales, y cualquier otra cláusula referente al tipo de acciones y a la dirección de la sociedad. El convenio de asociación debe estipular cómo se va a capitalizar. Esta debe especificar la transferencia de equipos, patentes, marca, capital y otros activos que las partes aportarán. También debe detallar los mecanismos que se utilizarán para la transferencia legal de estos activos a la nueva sociedad. El convenio de asociación debe reflejar el entendimiento que las partes tienen de la transacción con la mayor precisión posible. Los activos a aportar deben estar libres de obligaciones y gravámenes. La estructura financiera de la asociación también debe definirse. Usualmente los socios buscan financiar las actividades de la asociación a través de las propias utilidades y el flujo de caja generados por el negocio. Si las cosas no salen como esperaban, pudiera requerirse recursos adicionales para mantener la operación. Se pudiera requerir la obtención de créditos bancarios con ciertas garantías. Las partes pudieran necesitar ofrecer contribuciones de efectivo adicionales. Todos estos son aspectos que se deben estipular en el convenio de asociación. También se deben definir la tenencia de acciones y sus derechos. Las cláusulas usuales que establecerán el número de emisiones y de acciones autorizadas deben incluirse tanto en el convenio de asociación como en el acta constitutiva de la sociedad mercantil. Las acciones pueden crearse con una emisión o se puede establecer la propiedad por tipos de acciones. El convenio puede limitar la transferencia de acciones a terceros sin el consentimiento escrito de las partes para asegurar que los otros socios solo hagan negocios con quienes ellos decidan. La asignación de responsabilidades administrativas es un elemento crucial. Las partes deben convenir en cooperar ampliamente en asuntos relacionados con los propietarios de las acciones y con los términos del acta constitutiva de la sociedad. Las partes deben estipular que no van a solicitar a ninguna corte de ley la disolución involuntaria de la asociación si se da la división entre los propietarios de las acciones y el consejo directivo de la sociedad. Se debe incluir una cláusula respecto al derecho de cada uno de los accionistas para elegir a un cierto número de miembros del consejo de administración. Enseguida se debe atender el asunto de la estructura administrativa. Uno de los asociados debe tener el derecho de designar al presidente del consejo de administración y el otro al director general o gerente de la nueva sociedad. Según las leyes de algunos países, pero no de Estados Unidos, a menos que se estipule lo contrario, el presidente del Consejo de Administración siempre tendrá el voto decisivo en caso de un empate. Se deben incluir cláusulas que identifiquen las funciones administrativas sobre las cuales tendrá responsabilidad final el presidente del Consejo y aquellas de asignación directa al director general. En algunos casos pudiera ser necesario designar a un presidente de consejo que no tiene muchos conocimientos sobre la operación del negocio entre sí, pero que trae consigo contactos comerciales y culturales claves. En ese caso debe estipularse que el presidente y el director general deben mantenerse informados constantemente con amplio acceso a la información clave financiera, comercial y demás. La asociación debe operarse de acuerdo a un plan de negocios específicos que debe incluirse como anexo al convenio formal. Para proteger a las partes de actos naturales imprevistos se debe incluir una cláusula específica. En los Estados Unidos estos se denominan actos de Dios. En muchos países latinoamericanos el término es más secular, utilizándose el nombre de actos fortuitos. En todo caso, estas previsiones se refieren a elementos sobre los cuales las partes no tienen control. Ejemplos de estos eventos de causa mayor pudieran ser temblores, guerras y demás. El concepto de huelgas y paros laborales
es controvertido, pues algunos países no lo aceptan como evento de causa mayor. Su inclusión en este caso dependerá de la perspectiva y negociación entre las partes. También debe incluirse una cláusula sobre impuestos. El enfoque y negociación sobre este tema depende del impacto de los regímenes fiscales aplicables a las partes. Las leyes de impuestos varían de un país a otro y las implicaciones fiscales en el concepto del contexto de las leyes aplicables a la asociación deberán investigarse cuidadosamente. Si el negocio de la asociación involucra la comercialización de un producto o servicio del convenio, debe especificarse el área o territorio en el que éste se distribuirá. Las leyes contra monopolios del país sede de la asociación y del país matriz de los asociados deberán examinarse para asegurar que ninguna estipulación del convenio viole esas leyes. Pudieran darse situaciones en que a la empresa de un asociado no le convenga otorgar derechos exclusivos a la nueva sociedad para que ésta no le prohíba la entrada a su propio mercado. El convenio de asociación debe tener cláusulas adecuadas para que el negocio prospere sin afectar los propósitos y objetivos individuales de los asociados. Se debe prestar especial atención al tipo en que harán los pagos. Las recientes experiencias de la devaluación del peso mexicano ofrecen un ejemplo muy cercano a todos nosotros de pérdidas que pueden generarse por fluctuaciones rápidas a las tasas de cambio de una moneda. Se deben incluir disposiciones en el convenio para que los asociados compartan los riesgos de las fluctuaciones del tipo de cambio para que todas las partes estén igualmente protegidas. Especial atención se debe dar a la negociación sobre el lugar donde se realizarán los pagos. Si la moneda y el lugar de pago es diferente al del país del asociado o si el depósito de fondos se realiza en un país extranjero, pudieran violarse algunas leyes de impuesto y las implicaciones de realizar esos pagos se deben examinar en el contexto de los tratados de impuestos vigentes entre los países involucrados, independientemente de los tratados o convenios de libre comercio entre ellos. Las partes deben obligarse a tratar una con la otra de manera estrictamente confidencial y la información confidencial debe compartirse con su personal solo cuando sea especial. Las cláusulas de confidencialidad deben obligar a las partes a este trato aún más allá de la terminación de su convenio de asociación. Este debe especificar claramente que las partes que aportan información confidencial a la asociación no perderán el derecho de propiedad sobre esta, a menos que éstas lo especifiquen en ese sentido. Las últimas dos áreas que pueden ser puntos importantes de discusión en una negociación de asociación son las de las leyes aplicables al convenio y el mecanismo de resolución de controversias que se utilizaría. Las leyes aplicables dependen de quiénes son los participantes en la asociación y su posición de negociación. Si una de las partes es una entidad gubernamental o paraestatal, pudiera ser que las leyes del país les prohíba acordar la aplicabilidad de las leyes de otro país sobre el convenio de asociación. Es cada vez más común para las partes escoger el arbitraje como el mecanismo de controversias para reducir las complicaciones que tienden a generarse por la interpretación de las leyes de otro país sobre las cláusulas de la asociación. Las empresas involucradas en negocios internacionales prefieren más y más el arbitraje por varias razones. El costo de litigar en los Estados Unidos se ha incrementado a un nivel tal que tanto las empresas de este país como las extranjeras no pueden financiar. Asimismo, las empresas norteamericanas frecuentemente no están muy familiarizadas con la estructura legal y sistemas judiciales en otros países y por lo tanto se sienten inseguras respecto a los resultados de los litigios fuera de los Estados Unidos. El arbitraje ofrece un foro natural, neutral para resolver conflictos y puede aplicar procedimientos y reglas menos complicadas aceptables a las partes. Existe la percepción de que este concepto es más eficiente que el litigio, implicando que tiende a ser el más expedito. El arbitraje es un procedimiento privado. La existencia y el resultado de una controversia no tiene por qué saberse fuera de los participantes en el conflicto. El arbitraje puede conducirse a través de asociaciones de arbitraje institucionales o a nivel privado. La diferencia es que si se escoge el arbitraje institucional, este es administrado a través de una organización especializada en este servicio.
Organizaciones tales como la Cámara de Comercio Internacional de París, la Asociación Americana de Arbitraje en Nueva York, la Corte de Arbitraje de Londres y la Cámara de Comercio de Estocolmo en Suecia, entre otras, están disponibles a nivel mundial y han establecido procedimientos y guías, así como soportes técnicos y logísticos para resolver conflictos de negocios. El arbitraje puede también manejarse en privado a través de procedimientos acordados entre las partes sin intervención institucional, aunque las partes y los mediadores deberán familiarizarse con los conceptos y reglas generales de un arbitraje. Estas pueden ser difíciles de entender para los que no tienen experiencia en el tema. Pero los arbitrajes privados tienden a ser menos costosos que los institucionales si los mediadores son capaces y eficientes. La tendencia del fenómeno de dinámica global actualmente es hacia cada vez menores barreras comerciales entre países. Un buen ejemplo es el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica aprobado por las partes el 1 de enero de 1994, México, Canadá y los Estados Unidos de América. Este tratado establece un marco de principios y reglas diseñado para facilitar el libre flujo de bienes, servicios, inversión y propiedad intelectual dentro del territorio de las partes. Cuando se apliquen las disposiciones del acuerdo en su totalidad, se creará un solo mercado norteamericano con una población consumidora de por lo menos 370 millones de habitantes. El fenómeno de esta integración económica en Norteamérica se espera que estimule un crecimiento sin precedentes en la región. El surgimiento de un solo mercado está ya causando presiones competitivas dentro de la región y en algunos casos ciertos desequilibrios sectoriales. Al mismo tiempo, este tratado está permitiendo a los fabricantes y productores de la región fortalecer su competitividad internacional. El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica estipula la desaparición en un plazo de 10 años de virtualmente todos los aranceles sobre los bienes que se originan en la región. También se han eliminado una serie de otros obstáculos al comercio, tales como requerimientos de licencia de importación y cuotas. Por ejemplo, México aceptó ir eliminando la licencia de importación para ciertos productos, principalmente los considerados de lujo, e ir reduciendo los costos hasta eliminar dichas barreras en 10 años. Aunque este tratado es considerado por muchos como un acuerdo de tipo comercial, en realidad también incluye una serie de relaciones económicas más allá del comercio. Esto refleja el entendimiento entre los tres países firmantes sobre el hecho de que los beneficios de la integración económica de Norteamérica no se pueden lograr solo eliminando aranceles y obstáculos al comercio. En consecuencia, este tratado trata de armonizar las reglas nacionales de los negocios en los países firmantes para no desaminar la creación de nuevas alianzas y empresas. Esto incluye armonizar las restricciones entre el flujo de inversión transfronteriza, sobre el control y reglamentación de la contaminación ambiental, sobre la protección de la propiedad intelectual y sobre las prácticas de contratación y concurso de gobierno. El tratado también incluye una serie de disposiciones especiales sobre industrias específicas con problemas particulares, tales como las industrias textil y automotriz. También establece un nuevo aparato institucional para supervisar su implementación. La Comisión Trilateral de Comercio, integrada por los representantes oficiales de comercio de los tres países firmantes y apoyada por un secretario, tienen la responsabilidad de resolver controversias sobre la interpretación y aplicación del tratado. Además del texto en sí de este tratado, se firmaron acuerdos adicionales sobre medidas de ajuste para compensar desequilibrios de empleo durante el periodo de transición, sobre medidas de mejoramiento del medio ambiente en la zona fronteriza de México y Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica consiste de 22 capítulos con varios anexos, incluyendo el calendario de cancelación de aranceles para cada categoría de producto en el sistema arancelario armonizado. El documento total consiste de alrededor de 2.000 páginas, incluyendo anexos que incorporan diversas disposiciones de las leyes de los tres países, manteniendo fuera ciertos aspectos de legislación. Las cláusulas centrales del documento son las relacionadas con el comercio de bienes. Aunque los países firmantes ciertamente eliminarán todos sus aranceles sobre sus productos para el año 2003, el tratado no crea una unión comercial tal como la Comunidad Europea, puesto que los aranceles externos no son uniformes y cada país firmante ha retenido sus tasas arancelarias sobre los productos de origen externo a la región. El tratado
sí dispone la eliminación de la mayoría de las barreras no arancelarias al comercio dentro de Norteamérica. La eliminación en un plazo de 10 años de los aranceles internos sobre casi todos los productos afecta primordialmente el régimen actual arancelario de México, aplicable a los bienes provenientes de Estados Unidos y Canadá y viceversa, puesto que el programa de eliminación de aranceles previamente acordado con el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos se incorporó al nuevo tratado trinacional. Las preferencias arancelarias se limitan a bienes originados en Norteamérica. Para evitar diluir su beneficio, el tratado contiene reglas estrictas para determinar cuáles bienes califican para el tratamiento preferencial. Esencialmente, las reglas establecen que los bienes deben de producirse en su totalidad en Norteamérica o si se producen de materiales y componentes de fuera que sufran una transformación sustancial en territorio de Norteamérica. La definición de transformación sustancial se basa en una serie de requerimientos, muchos de ellos basados en cambios de clasificación arancelaria o en mínimos de valor agregado regional. Las negociaciones de este importante tratado fueron complicadas por las preocupaciones relativas a pérdidas masivas de empleo o pérdida de control de recursos nacionales en algunas áreas claves. En consecuencia, se incluyeron regímenes especiales para ciertos sectores, incluyendo el energético y el de agricultura. Este acuerdo internacional ya ha resultado en un incremento sustancial del comercio de Norteamérica. Como se esperaba, algunas industrias de los países importadores han experimentado ya algún desequilibrio económico. También han surgido algunas fricciones transfronterizas basadas en acusaciones de prácticas comerciales desleales, tales como el subsidio y el ocultamiento o dumping. El tratado establece cláusulas protectoras de desequilibrios y ofrece un mecanismo opcional para la resolución de conflictos de casos de impuestos compensatorios u ocultamientos. El capítulo 10 del documento establece reglas que promueven mayor acceso a los mercados de contratación gubernamental de los tres países. Las entidades contratistas deben ahora asegurar el trato no discriminatorio y eliminar barreras burocráticas y nacionalistas. Las dependencias públicas contratistas deberán publicar la información sobre las licitaciones y procedimientos de selección con objeto de dar acceso adecuado a todas las organizaciones interesadas. Las reglas de transición para México implican la eliminación gradual de las barreras que hasta ahora han existido a los concursos del gobierno. El acceso a este mercado, en donde los principales contratistas son Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, se incrementará el 50% en el primer año del tratado hasta el 100% dentro de 10 años. Estas reglas, sin embargo, no son aplicables a las licitaciones de gobiernos estatales y municipales o a licitaciones menores de ciertos montos o a ciertos concursos exentos por razones de seguridad nacional. El capítulo 17 define estándares para asegurar una mayor protección y control de los derechos de propiedad intelectual. Además de requerir a cada país firmante dar tratamiento nacional a los empresarios de los otros países, también establece estándares escritos para la protección de patentes, marcas comerciales, derechos de autor y secretos comerciales. También se especifica la protección a circuitos integrados y diseños industriales. El capítulo 11 del tratado exige a los países firmantes dar tratamiento nacional a todos los flujos de inversiones. Esto significa que la reglamentación para el establecimiento, adquisición y operación de cualquier negocio debe ser no discriminatoria entre ellos. El mantener reglas restrictivas como prerequisitos o barreras a la inversión, tales como el mínimo de participación nacional en las sociedades mexicanas, contenido local o requerimientos de eficiencia de exportaciones, queda prohibido. Algunas restricciones de inversión relacionadas con la seguridad nacional y, en el caso de México, el sector petrolero, quedaron exentos de este capítulo. El capítulo 12 se refiere al fomento del acceso a los mercados de servicios de los países firmantes, requiriéndolos, con algunas excepciones, a otorgar tratamiento nacional y más transparencia a todos los empresarios de la región. Las partes acordaron liberalizar e incrementar la transparencia de requerimientos de licencias y certificados. Los capítulos 13 y 14 estipulan reglas especiales para promover
un mayor acceso a los mercados de servicios de telecomunicación y financieros, incluyendo la reducción y eventual eliminación de las restricciones de propiedad extranjera en México para bancos, financiera y compañías de seguros. La integración del libre comercio latinoamericano está avanzando a nivel macrorregional. México ya ha firmado tratados de libre comercio con Colombia, Chile, Venezuela y otros países interesados. Los negocios internacionales y la tecnología fluirán con mayor agilidad. A una escala más global, el Acuerdo General de Tarifas y Comercio, conocido como el GATT, fue creado desde 1947. El GATT es considerado como el acuerdo comercial más amplio jamás logrado entre naciones soberanas. El GATT establece reglas de comercio entre las naciones a nivel mundial. El elemento clave es el principio de nación favorecida en cuanto a la aplicación de aranceles de importación y sus efectos. Otras cláusulas de este acuerdo se refieren a la prohibición del uso de cuotas y subsidios que obstaculizan el comercio, reglas que establecen obligaciones de no ocultamiento, así como obligaciones respecto a la evaluación equitativa de bienes para propósitos aduaneros y la señalización adecuada del origen de los productos. Desde 1947 se han realizado 8 rondas de negociaciones multilaterales de comercio bajo los auspicios del GATT, incluyendo la nombrada Ronda de Uruguay. En abril de 1994 se firmó la última acta de la Ronda de Uruguay con representantes de 111 gobiernos. La Ronda de Uruguay se inició con una reunión de ministros de países del GATT en Punta del Este, Uruguay, en septiembre de 1986, y las negociaciones se terminaron en diciembre de 1993 en Ginebra. El acta final incorpora los textos de todos los acuerdos negociados, así como las declaraciones ministeriales respectivas. Los aranceles eliminados en sí se espera que generen alrededor de 235.000 millones de dólares al año a la economía mundial en los próximos 10 años. El Congreso de los Estados Unidos aprobó en diciembre de 1994 la propuesta legislativa del presidente Clinton para implementar los acuerdos de la Ronda del Uruguay. Los países que integran el GATT negociaron la creación de la Organización Mundial del Comercio, OMC. El propósito de la OMC es vigilar las relaciones comerciales y proveer un marco institucional común para el funcionamiento del GATT, promoviendo un sistema comercial multilateral más viable y duradero que abarque el GATT, los acuerdos de liberalización comercial anteriores y los resultados de las negociaciones de la Ronda de Uruguay. El GATT de 1994 es legalmente diferente al GATT de 1947 porque los países firmantes del primero pudieran decidir no ser miembros de la OMC. Los miembros de la OMC se obligan a diversos acuerdos que se refieren al comercio de ciertos bienes, a ciertos sectores específicos, a ciertas medidas sanitarias y del medio ambiente, a los derechos de propiedad intelectual y a la resolución de los conflictos. La OMC da mayor credibilidad y seguridad al sistema de comercio internacional. Los países menos desarrollados, según la clasificación de Naciones Unidas, pudieran hacerse miembros con la obligación de que se comprometan en una medida consistente con sus necesidades de desarrollo, financiamiento y de comercio y su capacidad administrativa e institucional. Los acuerdos del GATT resultan en reducciones arancelarias de países que representan el 85% del comercio mundial. Las reducciones arancelarias se implementarán durante un periodo de 5 años, a más tardar a partir de julio de 1995. Las tasas arancelarias de algunos grupos de productos bajarán a 0 inmediatamente y en otros casos se irán eliminando gradualmente en un periodo de 10 años. El acuerdo sobre salvaguardas estipula medidas para compensar a un país cuando las obligaciones o concesiones arancelarias del GATT producen daños económicos severos a industrias nacionales a través de aumentos repentinos de importaciones. Estas medidas pueden incluir aumentos temporales de aranceles y restricciones vía cuotas. También se incluye un acuerdo sobre subsidios y medidas compensatorias. Este documento define subsidio como un beneficio conferido por una contribución financiera, transferencia de fondos o bienes, cancelación de deuda o por la admisión de una entidad extranjera en el territorio del país miembro. Antes de poder tomar acción contra dicho subsidio, este debe ser relacionado a una empresa o industria. El acuerdo establece guías para determinar esto y crea varias categorías de subsidios. El acuerdo asimismo fija reglas para la aplicación de medidas compensatorias.
El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y el GATT y otros convenios comerciales en el hemisferio occidental han incrementado las oportunidades para individuos y organizaciones de diferentes países, culturas y sistemas legales interesados en hacer negocios entre ellos. Los países de América tienen realidades legales muy variadas primordialmente por las influencias históricas de los exploradores españoles, franceses, ingleses, portugueses y demás, pero existen también muchas similitudes. Las transacciones internacionales abarcan hoy en día todos los rincones de la Tierra, generando mayor mezcla de culturas, costumbres, idiomas, tradiciones y leyes. Los empresarios que se involucran en asociaciones internacionales requieren el apoyo profesional de abogados y contadores con experiencias, destrezas y conocimiento que van más allá de las fronteras de sus países. La transferencia y adaptación de tecnología es ahora un proceso más común en nuestras comunidades. La llamada supercarretera de la información está ya acelerando este fenómeno. Las firmas de servicios profesionales que tienen corresponsalías de servicios legales y contables o sus propias sucursales en el país donde se realizará el negocio de la asociación internacional representan un recurso fundamental para fortalecer el equipo organizativo del nuevo negocio internacional. Los abogados y contadores proporcionan información sobre condiciones locales, leyes y reglamentos. Esta información sabemos que es crucial para el éxito de estas empresas. Pero el papel de estos profesionistas va ahora más allá de la asesoría y servicios tradicionales. Ahora incluyen orientación y apoyo organizacional integral que abarca hasta asuntos de inversión y productividad. La localización, selección y contratación de profesionistas extranjeros puede ser un reto difícil. Existen muchas diferencias de país a país en sus procedimientos y contenido legal, en la organización de sus profesiones y en las modalidades culturales y las costumbres sociales en los negocios. Muchas veces estas diferencias no son muy aparentes, lo que hace fácil cometer errores básicos. Casi nunca existen guías al respecto. Las tradiciones de ley común inglesa en los Estados Unidos y Canadá son muy diferentes a las tradiciones de ley civil de origen francés en México y los otros países latinoamericanos. También es importante que los profesionistas contratados hablen el idioma del país en el que se conducirá la nueva asociación o que tengan ellos acceso a servicios de traducción de alta calidad. Estos últimos no son fácilmente obtenibles. Una de las mejores maneras de identificar profesionales extranjeros calificados es a través de recomendaciones personales de otras empresas que ya realizan negocios internacionales o de algunas